Yo soy más de venir al primero con mi familia. Me doy cuenta que hay toda una parte de la congregación que no conozco tanto y pido perdón. Es más tranquilo. Acá en el segundo es como que queda mucha gente parada. O sea, interesante, interesante. De verdad que es un privilegio poder compartir en esta noche con ustedes. Y quiero conectar un poquito lo que estuvo hablando Fer hace 15 días y poder contarles un poco lo que va a estar sucediendo durante este mes. ¿Se acuerdan que Fer, a mí de todo lo que Fer impartió, quiero irme al comienzo? ¿Se acuerdan que ella habló sobre la conexión que tiene el predicar el evangelio? A los pobres se les predicará el evangelio. ¿Se acuerdan? Y hay algo que debemos entender, y de lo que Fer nos decía, y yo quiero arrancar con esta base, que el predicar el evangelio lo que hace es penetrar nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, y lo que va a suceder es que va a impactar en nuestro sistema de creencias, en nuestra mentalidad. Porque la pobreza no es un tema socioeconómico, es un tema de mentalidad. Yo he visto mucha gente con un poder adquisitivo alto, con una mentalidad de escasez terrible, y he visto gente que para la gente externa pueden ser personas que son pobres, pero con una plenitud hermosa. Entonces hay un tema que es de mentalidad y hay un tema que tiene que ver con el sistema de creencias. Y yo quiero darles una definición del sistema de creencias que a mí particularmente me gusta y creo que es muy abarcativa. Dice que nuestro sistema de creencias se forma a partir de experiencias, ideas y pensamientos de cómo vemos el mundo y lo que nos rodea. Esto crea una realidad a veces distorsionada que influye en nuestra forma de pensar, actuar y reaccionar. Proverbios 23:7 dice: como es el pensamiento de un hombre en su corazón, así es él. Hay un refrán, hay un dicho que en Argentina ya corroboré en la experiencia pasada de que sí, lo conocemos. La persona que se quema con leche, ¿qué pasa? En Bogotá hice lo mismo en diciembre y me di cuenta que no sabían el refrán. Entonces me quedé así y la gente me miraba raro. Me di cuenta que es en Argentina. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese refrán? Es algo muy, muy interesante. Cuando nosotros tenemos una experiencia, aunque la experiencia haya sido mala, me va a llevar a tener una distorsión sobre algo. En este caso, el refrán es la vaca, pero cuando nosotros lo llevamos a nuestra vida, hay una gran realidad. Estamos a principio de mes, hoy es 1 de marzo. ¿Cuándo hay que empezar a pagar las cuentas? Lunes, martes, feriado, zafamos. El miércoles ya. ¿Cuántos creen que Dios es proveedor? Bueno, tuvieron un poquito más de ánimo que en el primero, eso es bueno. Ahora, ¿qué pasa el miércoles? El miércoles nos levantamos y es como que la empezamos a dudar un poco. Ahora, ¿cuál es el tema? Una cosa es el conocimiento y otra cosa es caminar en base a lo que creo. Que es muy diferente. Yo puedo creer, yo puedo pensar que Dios es mi proveedor, pero el creer y el accionar sobre eso es totalmente diferente. Eso es lo que sucede en base a mi sistema de creencias. Si yo tuve experiencias, posiblemente en mi infancia, de escasez, de un papá que no estuvo presente, de una mamá que no estuvo, de luchas con llegar a fin de mes, y crecí con eso, hay una gran posibilidad que con los pensamientos que tengan que ver con finanzas tenga una realidad distorsionada. ¿Qué quiere decir? Estoy creyendo mentiras que no son verdades. Entonces, cuando me enfrento a ciertas situaciones financieras, automáticamente mi sistema de creencias reacciona de una manera
pero no es la manera que Dios estableció sobre esa situación. Ahora, por eso es muy importante que nosotros entendamos que mucho de lo que nosotros necesitamos trabajar, es algo que nos pasa mucho con salud financiera, a veces lo que menos hacemos es hablar de finanzas. ¿Por qué? Porque lo que trabajamos más es el sistema de creencias. O sea, de nada sirve que nosotros le demos a una persona que está con desorden financiero, está con deudas, una planilla y un Excel para que se ordene si no vamos a la raíz del asunto. Y muchas veces el ir a la raíz del asunto empieza a ordenar un montón de cosas. Con este principio yo quiero arrancar para que nosotros podamos conectar de lo que vamos a hablar y de lo que Fer habló. Porque hay mucho de lo que Fer habló es que si nosotros si Dios no nos reacomoda el sistema de creencias, en ciertas cosas solamente va a quedar como una linda revelación, pero que no la vamos a poder caminar y llevarla a lo práctico. Y dentro de lo que me pidieron a mí que hable, voy a estar hablando en esta noche sobre Mateo 25. ¿Cuántos conocen Mateo 25? Ahora ya están callados, ya. Vamos juntos, vamos. Métanle pila conmigo. Mateo 25. Mire, Mateo 25 es parte del sermón profético de Jesús. Jesús viene hablando en Mateo 24 sobre los acontecimientos antes del fin de los tiempos. Habla sobre la revelación, habla sobre el discernimiento de los tiempos. Nos habla de la higuera, nos habla de como ladrón en la noche, nos habla de situaciones en las cuales Él nos va narrando lo que va a acontecer, que en realidad es una charla que Él tiene con sus discípulos. Y en Mateo 25 nos sigue hablando, pero lo que sucede es que Él empieza a hablar en parábolas. Y si ustedes se fijan, Mateo 25 tenemos 2 parábolas y el juicio de las naciones. Mateo 25 arranca con ¿qué parábola? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa, muchachos? Miren que hay muchos jóvenes, o sea, no se me pueden poner así. ¿Qué pasa? ¿Con qué parábola arranca? Con las 10 vírgenes. Con las 10 vírgenes. ¿Y cuál es el enfoque? La temática que tiene que ver. En ambas parábolas hay una frase con la cual comienza que es necesario que nosotros prestemos atención. Y es que dice, el reino de los cielos es como. Entonces, al momento que Jesús le está hablando a sus discípulos en parábola, pero establece esta frase, está hablando de algo que no es solamente una parábola, sino que es algo que va a acontecer en el futuro. En el momento que Él establezca su reino y Él regrese, el reino de los cielos en algunas cosas va a ser como estas parábolas, como Él lo está presentando en las parábolas. La primera parábola es las 10 vírgenes y nos hablaba Fer rápidamente, y yo también lo voy a hacer un poco rápido, sobre la importancia de cultivar aceite, de la virgen prudente versus la virgen insensata. Es interesante ver que algunos dicen que me gustan mucho los porcentajes. Entonces, el 50% de las vírgenes son sensatas y el 50% son insensatas. Ahora, el cultivar aceite tiene que ver con lo que cada uno de nosotros genera en la intimidad. Y es algo que necesitamos tenerlo. Por más que vengamos a casa de oración o vengamos a diferentes actividades, hay algo que nos toca a cada uno de nosotros. Y si lo llevamos externamente, no solamente a nosotros, sino al cuerpo de Cristo, la realidad es que hay un gran porcentaje del cuerpo de Cristo que no sabemos qué es lo que va a suceder, o sí sabemos por medio de la parábola. Y a veces lo tomamos solamente como una parábola. Entonces hay que tener cuidado con esto. Sigue a continuación Mateo 25. ¿Y cuál es la parábola que viene? La parábola de los talentos. En esta me voy a hacer un stop y me voy a centrar. La parábola de los talentos. En la parábola de los talentos nosotros vamos a encontrar
muchas cosas interesantes. Yo quiero hablarles sobre 3 principios que vamos a encontrar dentro de la parábola. Hay muchísimos más, pero yo quiero dedicarme en esta noche a 3 principios que creo que nos van a ayudar, algunos nos van a incomodar un poquito en el sistema de creencias, y si eso sucede, te pido que hables con el Espíritu Santo y lo anotes, y después lo trabajes en el hogar. ¿Vale? Gracias, Samu, por el... hay que remarle, Vamos con el primer principio. En Mateo 25, versículos 14 y 15. El que me está siguiendo ahí en su Biblia, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Primer principio que yo quiero dejarles esta noche es que Dios puso algo en tus manos. Con un amén ya me quedo conforme. Dios puso algo en tus manos, ¿sí o no? Esa es una muy buena noticia. También es una responsabilidad. Dios puso algo en tus manos. Ahora, en estos versículos continúa con algo que dice: a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. ¿Saben que hay algo? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo perdí mucho tiempo mirando lo que tenía el otro y quejándome por lo que no tenía. Y no prestando atención a lo que tenía. No sé si a alguno le ha pasado eso. ¿Sí? Yo lo tomé a Jancito como ejemplo en la experiencia pasada. ¿Cuántos saben que Jan es una persona que está siempre muy actualizado a la moda? ¿Sí o no? O sea, el Señor se pone algo, o sea, si uno quiere ver la tendencia, uno tiene que mirar a Jan. Ahora, de ahí a que a todos nos quede igual es otra historia. Yo alguna vez lo he intentado en algún viaje y dije, no, de esto no va conmigo. No hay forma. Ahora, Jan es una persona que se viste y todo le queda bien. El tipo se pone cualquier camiseta, se pone cualquier jean y le queda bien. Ahora, hay algo que es de él y yo tengo que entender qué es lo mío. O sea, si yo me pongo a estudiar canto 10 años, va a ser muy difícil que cante igual que Lucas. Ahora sí, el Señor me dio a mí otras capacidades y otras cosas. Ahora lo que yo tengo que hacer es empezar a responsabilizarme por lo que el Señor me dio y lo que el Señor entregó en mis manos y lo que el Señor entregó a cada uno de nosotros. Porque quiero decirte algo, a cada uno de nosotros de los que estamos en esta noche, Dios puso algo en tus manos. La pregunta del millón es: ¿qué es lo que Dios puso en tus manos? Si ya sabes qué es o si todavía estás dando vuelta y preguntando por todos lados qué es. ¿Qué es lo que Dios puso en tus manos? ¿Qué es lo que Dios depositó en tu familia? ¿Qué es eso que te hace diferente, pero a su vez nos lleva a responsabilizarnos por algo? Porque muchas veces estamos, como decía Fer, que uno de los enemigos más fuertes es la comparación. ¿Se acuerdan? ¿Y cuántas veces hemos perdido tiempo comparándonos con otros? A mí me pasa algo en casa, con Caro lo hablábamos. Tenemos 3 niños chiquitos. Tiago de 7, Mateo de 5, Liam de 3. Ya cerramos fábrica, ya está. Pero cada vez que por ahí viajamos o yo tengo que viajar y llego a casa, le traigo un regalo a cada uno. El gran tema que sucede es que por estar pendiente en el regalo del otro, ni siquiera están abriendo su regalo. Sino que nos pasa por ahí que Tiago quiere abrirle el regalo a sus hermanos sin antes abrir el de él. Entonces, los que tienen hijos me entienden y saben cómo es. Pero cuando lo llevamos al día a día, esto es algo que nos pasa a cada uno de nosotros.
que a veces en la comparación empezamos a mirar al otro, y ¿saben qué es lo triste? Es que cuando nosotros miramos al otro y empezamos a ver todo lo que el otro porta y de repente lo que nosotros no tenemos, hay algo que sucede que es necesario que lo asimilemos como corresponde. Estamos menospreciando lo que Dios puso en nosotros. Porque del momento en el cual vos no le estás dando importancia a eso y estás mirando más al otro, vos estás menospreciando lo que Dios puso en tus manos. Y hay algo que, por lo menos a mí me sirvió, y es entender, hay una gran diferencia entre realización personal y propósito eterno. Y en esto, a mí me ayudó a por lo menos empezar a enfocarme y a enfilar los patitos como corresponde. ¿Por qué? Porque la realización personal siempre nos va a llevar hacia una plenitud personal en el cual va a estar centrada en el egoísmo, en cómo yo me siento. Entonces, la realización personal, a diferencia del propósito eterno, cuando nosotros tenemos el propósito eterno, nos conecta con su plan, nos conecta a nosotros con nuestra parte, y automáticamente lo que sucede es que algo de nosotros muere. Si eso no muere, hay ciertas cosas que no van a dar vida. Y el propósito eterno es totalmente diferente. Está muy enfocado en nosotros. Esto es como para diferenciar un poquito. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y cuando nosotros no prestamos atención a lo que Dios puso en nuestras manos y de repente nos vamos para cualquier lado, es que el mayor fracaso es ser exitosos en algo que Dios nos mandó a hacer. El mayor fracaso es ser exitosos en algo que Dios no nos mandó a hacer. Por eso es tan necesario que nosotros empecemos a saber qué es lo que Dios puso en nuestras manos. Y a mí por lo menos en lo personal, hay dos cositas que me sirvieron como para poder, hace un par de años atrás, empezar a conectar con esto. El primer tip que te dejo acá es, en el lugar donde más incómodo y más inseguro te sientas, hay una gran posibilidad que sea el lugar donde Dios te quiere usar. Esto no es una regla, esto es algo que me pasó a mí. Me di cuenta que en el lugar que más inseguro me sentía, ¿por qué? Porque en la inseguridad y en la debilidad es Dios quien se fortalece. Y es ahí en donde nosotros generamos dependencia. A mí me pasó que hace muchísimos años atrás, el que más o menos conoce un poquito de mi vida sabe que me apasiona el sonido y me apasiona la producción técnica. Soy feliz, me muevo como pez en el agua y es algo que me encanta. Lo hice toda la vida. Pero cuando el Señor hace muchísimos años me confrontó y me dijo, quiero usarte fuera de la consola, tardé un poquito en decirle que sí, y cuando le dije, bueno, está bien, porque vieron, cuando uno tiene 20, 25 años, es el romance de que, Señor, te entrego todo, te entrego mi vida, y uno está tan metido ahí que el Señor dice, ok, yo te tomo todas las palabras y ahora te direcciono. Y el Señor en un momento me dice, mira, quiero que prediques. Para mí eso fue el no rotundo. ¿Por qué? Porque nunca me había parado a predicar, y es algo que me incomoda, es algo que me pone totalmente inseguro, pero me genera la mayor dependencia del mundo. Porque sé que si Él no está presente, no pasa absolutamente nada. Ahora, en eso pude encontrar de que Dios había depositado algo en mí. Por eso, te recalco, analiza tu vida. Si de repente en algún área en la que te sentís más inseguro, y puede ser un área en la cual el Señor quiere usarte. Ahora, vámonos al otro extremo. Si no sabes nada de música y te querés meter al worship porque te decís, no, que me siento inseguro y me meto al worship, mirá, no lo hagas. No lo hagas. Por favor, no lo hagas, porque ahí después me van a venir a matar a mí. Pero es entender en dónde el Señor está trabajando. Y hay otra cosa que a mí siempre me llama la atención, y es que Dios
trabaja mucho con el nombre de la congregación. Esto es algo mío. O sea, si es una herejía me hago cargo yo. Me pasó el año pasado, estábamos acompañando una iglesia en Pereira. La iglesia se llama, o sea, el nombre que le pusieron es Fe. Y empezaron en un proceso de construcción en el cual, muy parecido al nuestro, pero obviamente que el desafío de fe era enorme, en el cual ninguno se había metido nunca en una construcción ni en esos números. Entonces llegó un momento en el cual el equipo estaba que no sabía para dónde agarrar. Y con Caro nos sentamos, oramos y le dijimos: hey, chicos, paren. ¿Qué nombre les dio el Señor para su congregación? ¿Qué creen ustedes que el Señor los va a estirar? Y automáticamente pudieron entender por el propósito que estaban viviendo y lo que el nombre significaba para ese proceso. ¿Cómo se llama esta casa? ¿Con qué más nos confrontamos? Que cada uno de nosotros tome su lugar. No solamente en la casa, sino en lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sí o no? Estoy diciendo no, estoy bien. Estelita no está, así que zafo. Estos son solamente 2 tips que nos pueden ayudar a nosotros si todavía no tenés claro qué es lo que Dios puso en tus manos. Pero sí es necesario que se desarrolle rápido, que tengas entendimiento. Por eso es que sería bueno que esto se profundice en los hogares. El segundo punto que yo quiero, el segundo principio que yo quiero dejarte esta noche sobre esta parábola es en el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y ¿qué pasó? Arregló cuentas. No hay nada más incómodo que rendir cuentas, ¿sí o no? Algunos me lo dicen con una cara así de media de bronca. Yo quiero darte un principio. El segundo principio para mí es un principio que tiene que ver con mayordomía. ¿Por qué? Porque una cosa, mayordomía y administración parecen palabras similares, pero no significan lo mismo. Y algo que con Caro nos pasó hace muchísimos años atrás es que pudimos empezar a tener el entendimiento de que mayordomía es la base con la cual nosotros administramos. Mayordomía, la definición de mayordomía dice, en el griego la palabra mayordomía es oikonomía. Es una palabra compuesta que significa administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo. Y yo te voy a dar un ejemplo rápido. ¿Cuántos están alquilando? Me levantan así la mano. ¿Cuántos están alquilando? ¿De quién es la casa? ¿De quién es la propiedad? De otra persona. Por los próximos 2-3 años, ¿quién la habita? ¿Quién es el responsable de administrarla? ¿Qué sucede cuando el contrato se vence? Las últimas 2-3 semanas, ¿qué pasa? No sé si te pasó a vos, a mí sí. Empezamos a hacer todos los arreglos que no le hicimos nunca en los 3 años. ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que esperar al último si lo hubiéramos podido hacer antes y lo disfrutábamos? Ahora, ¿por qué nos lleva a esta tensión? Porque vamos a rendir cuentas y vamos a tener que entregar ese lugar, y ese lugar, el que lo va a recibir sobre ciertas condiciones. La mayordomía lo que hace en nosotros es tener el entendimiento de que todo lo que tenemos no es nuestro. Voy a hacer un Selah. No es nuestro. Lo administramos siendo buenos mayordomos. Entonces acá es donde entra un entendimiento diferente en cómo nosotros administramos. La mayordomía es la base en la cual nosotros nos movemos, y nuestro sistema de creencias se debe mover para poder ejercer administración. Y eso nos cambia totalmente el paradigma de muchas cosas. Te hago una pregunta: ¿de quién es el dinero? ¿Tuyo o del Señor?
Esa pregunta incómoda, ¿no? Y no la responde nadie, están todos calladitos. Nadie quiere decir, mire, el dinero no es nuestro. Ahora vos me podés decir, no, pero yo trabajo. Sí, pero ¿quién te da la fuente de ingreso? ¿Quién te provee para que vos tengas un trabajo? ¿Quién te abre la puerta? Entonces, a veces sucede lo siguiente. Llegamos a la iglesia peleando por el 10% del diezmo, cuando en realidad somos muy malos administradores del 90%. Si tuviéramos el entendimiento de que el dinero no es nuestro, sino que el dinero, Dios nos da la provisión, pero nos da la responsabilidad de administrarlo, cambiaría nuestra forma y nuestra toma de decisiones con respecto a las finanzas de nuestro hogar. Un ejemplo que te doy. Si en un minuto, esta respuesta hacétela vos, pero si en un minuto yo te hago la siguiente pregunta y vos no sabés respondérmela, lo más seguro es que hay un desorden financiero. Si vos en el próximo minuto no sabés cuánto es tu presupuesto mensual, hay un problema de desorden financiero. Eso es un problema de mayordomía y es un problema de administración. Muchos de nosotros administramos mal. Ahora, si nosotros tuviéramos el concepto de que todo lo que administramos no es nuestro, te puedo garantizar que nuestra forma de administrar sería diferente. No solamente el dinero. Miren, yo les nombré rápido el tema del diezmo. Hace un par de años atrás el Señor se nos reveló con algo y para mí es una llave. O sea, el diezmo es una llave espiritual por la cual yo le permito a Dios entrar y tener autoridad sobre las finanzas de casa. Ese es el principio por el cual nuestra familia da el diezmo. Ahora, si no estás dando el diezmo, pregúntate quién tiene la autoridad sobre las finanzas de tu casa. Porque Dios no la tiene. La tiene Mamón. Y si no estás dando el diezmo, hay una gran posibilidad de que con quien estás tomando las decisiones financieras de tu hogar no es con Dios. Entonces, solamente es un principio espiritual. Ahora, no es solamente dar el 10 y listo. ¿Qué hacemos con el 90? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo gestionamos? Hay tips rápidos. Si del 100% que te está ingresando, tu alquiler supera el 30-40%, tenés un problema. Si en tus salidas estás gastando más del 20, del 25, 30% de tus ingresos, tenés un problema serio. Si sos joven, que veo muchísimos jóvenes acá, que ya me empezaron a mirar diferente. Al principio me miraban sonriendo, ahora ya no tanto. Eso es un problema de desorden financiero. Ahora, ¿cuál es el tema que nosotros necesitamos entender? Si comprendemos lo que es mayordomía, nuestra forma de administrar tiene que cambiar. Ahora, no es solamente con la finanza. Yo me pongo, acá este tip. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra salud? No tengo mucha autoridad para hablar de eso, aunque estoy cambiando algunas cosas, pero no tengo mucha autoridad. ¿Qué hacemos con los recursos que el Señor pone en nuestras manos? ¿Cómo los estamos administrando? ¿Bajo qué principio? Porque hay algo que en esta parábola Jesús nos deja y que necesitamos darle un fundamento firme y no tomarla en un modo romántico, y es que el reino de los cielos es cómo. Y desde esa base nosotros tenemos que tener el entendimiento correcto. Mayordomía es algo que necesitamos desarrollar y posiblemente tiene que confrontar muchas cosas con nuestro sistema de creencia. Pero es necesario que administremos entendiendo que todo lo que llega a nuestras manos vamos a rendir cuentas. Aunque sea incomodísimo, pero vamos a rendir cuentas. ¿Amén? Le veo las caras así como que... Miren que me quedan 25 minutos más. Voy con el tercero.
Y acá se va a desprender un montón de cosas. El tercero, ¿saben qué? El tercero fue algo muy lindo que el Señor me recordó en estas vacaciones. Estaba en enero, no sé cuántos entre diciembre y enero buscan la palabra del año y se direccionan. ¿Cuántos? ¿Cuántos espirituales hay? Bueno, no hay muchos por lo visto. Y en enero, la parábola de los talentos es algo que el Señor como casa, a Caro y a mí, nos habló hace muchísimos años. Este tema de mayordomía a nosotros nos habló hace muchísimos años. Hemos estado por diferentes empresas con el concepto y el entendimiento de que desarrollábamos nuestra labor como si fuéramos dueños, aún no siéndolos. Pero eso nos llevó a poder crecer y que el Señor multiplique un montón de cosas. Ahora, en enero, el Señor, uno empieza a buscar y Dios me dice, Mateo 25. ¿Sí o no? Mateo 25, hay un montón de capítulos. Mateo 25. Después de un día me senté y el Espíritu Santo me lleva a la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos yo digo, pero ya la releí, la releí, hice 10 enseñanzas diferentes y el Espíritu Santo me dice, volvé a leer el versículo 21. Entonces, lo leí y se los comparto. Y su Señor le dijo, buen siervo fiel y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Saben que durante mucho tiempo yo hablé sobre la multiplicación y la necesidad que tenemos nosotros de multiplicar lo que tenemos en nuestras manos, de ser productivos. Y el Espíritu Santo me habló algo y me dice, lee el versículo. ¿Qué es lo que él, me hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el amo reafirma sobre el siervo? La fidelidad y que es bueno. En ningún momento está afirmando porque multiplicaste mucho, entonces. Y esto a mí me cambió un poco la forma porque me di cuenta de algo. Y este es el tercer principio. La fidelidad es la llave para la multiplicación. Muchos de nosotros, me incluyo, hemos ido tras la multiplicación y muchas veces no hemos sido fieles. La fidelidad es la llave para la multiplicación. Y saben que hay algo acá que es lindo entender, que la recompensa no está basada en sus capacidades, está basada en la fidelidad. Y hay dos palabras, está la palabra fiel y la palabra bueno. La palabra bueno, gracias a Estelita, la definición en el griego es, la palabra original de este versículo, el bueno es ágatos. Que la palabra ágatos es la misma que se usa en el Génesis cuando Dios está creando. Cada vez que Dios crea, dice, y esto es bueno. Es la misma palabra. Y la definición dice así, es cuando se piensa en el objetivo para el cual alguien o algo ha sido creado. O sea, que lo que se está afirmando está cumpliendo con su propósito. Entonces, cuando el amo le está diciendo al siervo, ha sido bueno, lo que está diciendo es que en base al propósito con el cual fuiste creado, lo desarrollaste. Y la segunda es fidelidad, fiel. Y dentro de fidelidad, si hay algo que nosotros, para mí fidelidad, hay 4 palabras que se me vienen fuerte a la mente cuando nosotros hablamos sobre fidelidad. La primera es fe.
¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser fiel a algo que no creemos. ¿Sí o no? Si no hay fe, en ciertas cosas la fidelidad no se va a activar. Ahora, si vos no crees en lo que Dios puso en tus manos, es muy difícil que estés sobreviviendo de lo que otros te dicen que portás. Porque te pueden afirmar, pero hay un momento que vos necesitas creer lo que el Señor puso en tus manos. Si vos no crees, no vas a poder activar. Es lo mismo que decir que Dios es mi proveedor y que sea solamente algo que se me reveló en un pensamiento, pero no lo estoy viviendo. La segunda es obediencia. ¿Por qué? Porque la fe sin obediencia nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque la fe sin obediencia no hay activación. La obediencia es la que nos lleva a dar esos pasos que a veces son incómodos, pero los damos. Miren, en Génesis 22, ¿cuántos han leído la historia de Abraham y de Isaac? ¿Te acuerdan? Sí. 22.5, Génesis 22.5 es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. ¿Y saben qué? No tiene nada que ver con música. Tiene que ver con una acción de obediencia. Y si nos vamos unos versículos más adelante, va a suceder algo hermoso. Y es que una vez que el ángel se aparece y le dice, no lo mates, Dios se manifiesta como ¿qué? ¿Se acuerdan? Es la primera vez que Dios se manifiesta como Jehová Jireh, Dios proveedor. Un acto de obediencia en base a la fe que portaba Abraham generó que Dios se mostrara como proveedor. La consecuencia y la cadena entre fe y obediencia. Y hay dos más que para mí van de la mano. Una es constancia y carácter. La constancia es lo que nos hace permanecer a través del tiempo. Muchos de nosotros somos fieles en los primeros pasos, pero cuando las cosas no salen, empezamos a dudar y en un momento empezamos a cerrarnos. La constancia hace que yo permanezca. Y a mí lo que me incomoda de este tiempo, de esta generación que estamos viviendo, me pasó con respecto a la constancia, ¿no? Me pasó en enero, en vacaciones. Yo no sé si a alguno le ha pasado que en vacaciones uno consume un poquito más de redes sociales de lo normal. ¿Sí o no? Necesito encontrar a alguien con quien es pecador igual que yo. A ver, ¿sí o no? Nos pasa. Y se ve que el algoritmo de Instagram, o sea, como estaba hablando mucho con Caro sobre finanzas, me empezó a mandar cosas y empecé a notar una tendencia de unos muchachitos nuevos que hay en redes sociales. Y es unos muchachitos nuevos que trabajan con, básicamente son suscriptores, o sea, es una pirámide, literal, eso es una pirámide. Trabajan con lo que es la parte de marketing y asociados, todo lo que es la parte de videos. Creo que algunos ya deben saber quiénes son. Y hay muchos de esos dando vuelta. Es una secta que están por todos lados. Lo más triste es que me empieza a salir, hay una palabra, a ver, acá engancho a alguno. Hay una palabra que todos usan, a ver. Esa palabra, o sea, que cada 3 palabras le dicen masivo. No entiendo qué carancho, o sea, cómo la meten en el medio, pero la meten. Palabra. Lo que me llamó mucho la atención y me empezó a preocupar fue que estos chicos, de una u otra manera, lo que nos estaban vendiendo era que con 20 años, 21 años, si no estabas generando $10,000 mensuales, eras un plebeyo, eras un fracasado. Otra palabra es plebeyo. Pero lo triste es que mezclan cosas buenas y malas. Entonces vos tenías a una persona que te empezaba a hablar
de que había que levantarse a las 5 de la mañana, de que había que hacer ejercicios, de que había que cuidar la salud. Alguno agarraba la Biblia, que me daban ganas de traspasar la pantalla y pegarle un cachetazo, y después hacían mucho énfasis en el estilo de vida. Entonces, no eras nadie si no tenías un Rolex, no eras nadie si no tenías un auto importado y no eras nadie si no estabas generando tanto. Ahora, lo que más me preocupó de esto fue es un modelo que se está empezando a repetir con muchos. Y lo que más me preocupó es que había algunos jóvenes de la casa que los estaban siguiendo. Había gente de la casa que hice la investigación, sí, o sea, hice la investigación y me di cuenta que había gente de la casa, no voy a dar nombres, que lo seguía. Entonces lo que me preocupó, sinceramente, lo que me preocupó es que son pibitos de 21 años que no saben nada de la vida. No quiero decir que son ustedes, porque ustedes saben mucho más que ellos. Pero son chiquitos que no saben nada de la vida y que creen, o sea, que una pirámide que están montando, están generando un estilo de vida que es totalmente distorsionado. Y lo más triste es que generan de que creamos falsamente de que las cosas son rápidas y que está todo acelerado, que la multiplicación viene rápido. Y la verdad, esto no es así. O sea, para lo que nosotros necesitamos es la constancia, el permanecer. Eso es lo que se ordena con la fidelidad, le está vinculado a la fidelidad, la constancia. Muchos de nosotros, si pudiéramos hablar de nuestros procesos, podríamos decir que a veces tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de cosas, o el Señor nos hizo pasar por temporadas largas. La constancia es lo que nos hace permanecer y no el dinero fácil. Y es más, te dejo un tip. Si estás metido con ese tipo de cosas, solamente te voy a decir esto. Si alguien te promete más del 10% de rentabilidad mensual, es una estafa. Mira, y miro allá a la cámara. Es una estafa. Ni te metas. Porque lo que van a hacer es robarte tu dinero. Y lo más triste es que en realidad no es tu dinero, es lo que el Señor te puso a administrar. Entonces no existe el dinero fácil, no existe. Y es algo que nosotros necesitamos entenderlo, asimilarlo y caminar en base a eso. Gracias por el amén allá al fondo. O sea, yo creo que le cacheteé a algunos porque ya tengo varios que me están mirando raro, pero bueno. Al que le caiga el guante. Es necesario que entendamos que en la constancia desarrollamos cosas y el carácter. O sea, si no hay un carácter que se forma en algunas cosas, Dios no va a poder trabajar con nosotros si el carácter no se desarrolla. Y a veces los procesos hacen que nuestro carácter se desarrolle. Necesitamos, mira, a nosotros con Caro nos pasó algo. Nosotros estuvimos 4 años no creyendo lo que el Señor tenía con nosotros con respecto a lo que es salud financiera. Venían muchos a decirnos y decían, no, mira, pero ¿por qué no se ponen como consultores? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y nosotros con Caro decíamos, no. O sea, es algo que no creemos que Dios nos suceda ahí. Hasta que en un momento empezamos a tener un poquito más de entendimiento, pero pasaron 4 años. Llegó un momento que lo empezamos a desarrollar y hoy todos los lunes estamos acá sirviendo de 4 a 8 de la noche. Cualquiera que quiera un turno se mete a la aplicación y lo toma, son gratis. Y trabajamos en lo que es salud financiera. Y hay algo que nos dimos cuenta, fue en un momento tuvimos que sentarnos con mi esposa y en un peso de responsabilidad pedirle perdón al Señor. Porque nos demoramos 4 años en creer lo que el Señor había depositado en nosotros. Entonces, es necesario que
seamos fieles y que desarrollemos carácter. ¿Por qué? Porque miren lo que sucede en el versículo 29 y 30. Dice así: porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esta frase que viene es fuerte. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos ya habían leído esta frase? Es dura, ¿sí o no? Siervo inútil. Vuelvo a conectar con el comienzo. Esta es una parábola en la cual Jesús nos dice: el reino de los cielos es como. No romanticemos cosas. O sea, nos tiene que llevar a tener un entendimiento de que lo que portás, en algún momento vas a rendir cuentas. Y algo que Marcos y Fer nos han hablado, creo que desde fines de enero, es que hay una ventana de oportunidad. Hay una ventana de oportunidad sobre la casa. Nos han hablado, ¿se acuerdan que Fer habló hace 15 días sobre, dando el ejemplo y la analogía de la lluvia? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mire, yo me acuerdo literal, porque Fer nos decía, es como cuando llega la lluvia, la persona que no está preparada, posiblemente la lluvia es un caos. La persona que está preparada es una persona que agradece a Dios por la lluvia. Nosotros teníamos goteras en casa, teníamos 3 que se nos filtraron. Esta semana me acordé de esa palabra, pero literal, gracias a Dios, hoy a la mañana se acabaron. Pero es la preparación. O sea, hay una ventana de oportunidad en la cual nosotros necesitamos aprovecharla. Y para aprovecharla necesitamos saber qué es lo que Dios puso en nuestras manos. Y si no lo sabes, es necesario que aceleres el proceso. Yo le voy a pedir a los chicos si pueden ayudarme. Necesitamos como casa tener el peso de responsabilidad, porque cuando estemos delante del Señor no le vamos a poder echar la culpa a nadie. No le vas a poder echar la culpa a Toma tu lugar. No le vas a poder echar la culpa a los pastores de la casa. No le vas a poder echar la culpa a tu discipulador. Es tu responsabilidad. Y cada uno de nosotros vamos a presentarnos delante del Rey y vamos a rendir cuentas. Y saben, en la experiencia pasada conectábamos con lo que sucedió con Gerardo. ¿Cuántos conocieron a Gerardo Tijero? Levántenme la mano. Yo no tuve el privilegio de estar muy cerca, sí estuve mucho más cerca de sus hijos. Pero cada vez que charlaba con Gerardo era un tipo que te inyectaba vida. Y algo que el miércoles estábamos con el equipo de liderazgo y charlando sobre la situación. Gerardo falleció el domingo. El miércoles pasado estuvo en casa de oración. ¿Y saben qué hizo el sábado? Se fue al hospital. Y si hay algo que a mí esta semana me empezó a carcomer por dentro, fue el peso y la urgencia, porque Gerardo se fue el domingo, se nos adelantó, pero Gerardo es una inspiración. Gerardo es una inspiración porque hasta último momento hizo y fue fiel en lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Y saben qué va a pasar con él? Cuando esté delante del Rey, lo que el Rey le va a decir es: siervo bueno y fiel. ¿Qué es lo que Dios va a decir de vos? Este es mi peso y esta es mi urgencia. Familia,
lo que necesitemos destrabar, destrabémoslo rápido. Pero dejemos de dar vueltas. Esta casa tiene muchísimas herramientas a disposición. Habitación de Libertad es una. Miren, Habitación de Libertad no es el lugar de liberación. Habitación de Libertad es una herramienta que nos conecta con el Espíritu Santo y destraba procesos. Salud financiera es otro. Todas las herramientas de salud integral. Está todo a disposición de cada uno de ustedes. Ahora, es necesario que ustedes se activen. Hay una ventana de oportunidad. Yo quiero que cierres tus ojos y podés ponerte en pie. Saben, yo sé que este no es un mensaje de esos motivacionales lindos. Es un mensaje confrontativo. Pero va conectado con lo que Fer habló y lo que se va a seguir hablando durante este mes. Es necesario que tomemos responsabilidad. Yo te pido que cierres tus ojos. Si estás con tu familia, agarrá la mano de tu esposa, agarrá la mano de tus hijos. A mí me desafió Gerardo, porque me hizo pensar. Y te pregunto, ¿cómo crees que Dios te va a recibir? Espíritu Santo, te damos gracias por todo lo que se ha impartido. Damos gracias por este ambiente. Damos gracias por esta casa. Espíritu Santo, te pedimos que tú llegues a lo profundo de nuestro corazón y pensamientos. Trabaja en nosotros. Yo oro por lo que Dios puso en cada uno de los que están hoy en esta noche aquí, por cada familia. Si todavía no te has tomado el tiempo de saberlo, Espíritu Santo, que este sea las próximas semanas claves para que tengamos el entendimiento. Oro porque la constancia, el carácter, la fe y la obediencia se desarrollen en más profundidad con nosotros. Espíritu Santo, danos la capacidad de soportar frustraciones, que la constancia nos haga permanecer fieles. Porque deseamos, Señor, que al presentarnos delante de ti, la respuesta que recibamos sea buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Estoy preparando camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo